Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que se titula Ley Carín y Ley TEA para instituciones educativas. Mi nombre es Adrián Villegas, voy a acompañarlos hoy en la calidad de moderador de este evento. Me corresponde presentar a el señor Andrés Gamboa Jiménez, profesor y consultor educativo, director ejecutivo de Fundación SERPROFE, junto al Instituto de Educación y Lenguaje de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. En unos minutos más le vamos a dar la palabra a Andrés para que les pueda extender un saludo también. Hoy nos reunimos para profundizar en dos temas que son fundamentales para nuestras comunidades educativas. Por un lado tenemos la Ley Carín, que busca instalar una cultura preventiva en torno al trato, a la convivencia, ¿cierto? Y a temas laborales que atienden el mundo educativo. Y también a la Ley TEA, que de alguna manera intenta promover la inclusión y la diversidad para estudiantes con trastorno del espectro autista. El objetivo de esta sesión es entregarles herramientas y estrategias claras para que ustedes puedan aplicar en sus respectivos espacios educativos y así contribuir a generar entornos que sean más seguros, inclusivos y respetuosos. La charla tendrá dos bloques principales. En primer lugar, la primera ponencia se titula Ley Carín, principios y estrategias para instalar una cultura preventiva en instituciones educativas, que será presentado por Maul Middelfart y Sebastián Heckman. Y luego, promoviendo la diversidad, Ley TEA en la práctica escolar, a cargo de la académica Pamela de Barca. Al final de cada una de las ponencias tendremos unos minutos, ¿cierto?, para contestar preguntas. Por lo tanto, les pedimos que, en función de las ponencias, ya antes de terminar cada una de ellas, ustedes puedan ir dejando sus preguntas en el chat para que nosotros las vamos seleccionando y poder, al final de cada ponencia, presentarla a nuestros expositores. Antes de comenzar la primera ponencia, les quiero dejar con unas palabras del señor Andrés Gamboa. Andrés. Hola, hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy, muy bien. Les damos las gracias, ¿cierto?, al Instituto de Educación de la Universidad de las Américas, a nuestros expositores que sin duda nos van a deleitar hoy día y nos van a generar una reflexión muy interesante para que nosotros podamos cuestionarnos lo que nos pasa día a día en nuestras comunidades con desafíos muy grandes. Sabemos que la educación, ¿cierto?, es uno de los rubros más complejos, más difícil, más desafiantes, y estamos en eso porque tenemos vocación, ¿cierto? Queremos la educación y queremos lo mejor para nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas. Y con toda esta presión, este día a día, ¿cierto? Además, se van promulgando leyes en nuestro país que de alguna manera generan presión sobre presión y también se transforman en una súper oportunidad para todos nosotros para mejorar, para promover la convivencia educativa sana, el buen trato, evitar ciertos los conflictos que muchas veces nos aquejan y nos desgastan. Entonces es muy, muy importante tomar ya, después de 2 años de la ley TEA y ya meses de la promulgación de la ley Carín, ya pasar un poco el primer envión, ¿cierto?, que fue ponerse en cumplimiento normativo, los protocolos, ponerse al día. Con algunas organizaciones todavía estamos trabajando en ello, eso es así, estamos en distintos puntos de desarrollo, pero ya es tiempo de pensar un poquito más allá, de comenzar a pensar en estrategias que prevengan los conflictos, que prevengan la discriminación y entonces avanzar a escuelas y a comunidades más sanas en su convivencia y que nos permitan crecer, que todos y todas podamos ser libremente quienes somos y que podamos crecer en nuestras comunidades. Así que ese es el desafío. Estamos súper, súper contentos con ser profe, de ser parte de esta instancia, así que sin más, espero que sea de mucho, mucho valor para ustedes. Les vamos a ir dando cierta información en el camino, así que poco a poco, para no abundar, les deseo lo mejor, que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Andrés Gamboa, director ejecutivo de la Fundación SERPROFE, en sus palabras iniciales. Y sin más preámbulos, entonces, quiero darle el paso a la primera ponencia a cargo de Maul y Sebastián. Y les comento un poco. Maul es psicóloga laboral,
de los Países Bajos, es magíster en liderazgo sostenible y coach acreditada. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de organizaciones, equipos y personas en distintos países y distintos rubros. Experiencia en docencia universitaria y profundamente motivada para reinstalar la humanidad en el lugar de trabajo para generar organizaciones resilientes y espacios seguros para la innovación y aprendizaje. Junto a Mau va a exponer Sebastián. Sebastián es formado en Economía y Marketing en los Países Bajos, magíster en Administración de Empresas en Escocia, más de 25 años de experiencia profesional en el mundo empresarial como gestor de proyectos y desarrollo organizacional en empresas, universidades chilenas y entidades públicas, como por ejemplo el Servicio Local de Educación Pública y el Ministerio de Educación. Experiencia como docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y Universidad Adolfo Ibáñez en materias de recursos humanos, marketing internacional y pensamiento crítico. Y además es consultor enfocado en el desarrollo de organizaciones que puedan manejar mejor los desafíos de hoy y mañana. Muchas gracias a ambos expositores y el escenario es de ustedes. Excelente. Muchas gracias, Adrián, por la introducción y a Andrés por invitarnos en esta ocasión para compartir nuestro mirada respecto al tema Laicarín. También quiero dar las gracias a todos que están presentes. Esperemos que Maute y yo podemos hacer un aporte a sus entornos laborales y, bueno, partimos. El tema es Laicarín y nosotros decimos que mejor, más vale prevenir que curar. Mejor evitar una denuncia Karin si es posible, y este sería el foco de esta sesión. Y una breve introducción, gracias a Adrián por hacerlo. Somos de New Connections, es una consultora que se concentra en el desarrollo de personas y organizaciones. El contexto de este webinar está marcado por la modificación del año pasado del Código de Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Muchas palabras, mejor conocido como Laicarín. Ya entró en vigencia, como todos ustedes ya saben, en agosto del año pasado. El elemento central de esa ley 21643 es el protocolo de prevención. Y la palabra prevención va a estar central hoy en esta webinar. Y un elemento primordial es que una organización tiene que desarrollar la capacidad organizacional para prevenir estas tres causas. Y esto es más difícil que uno imagina. Hay un primer informe de la Inspección de Trabajo de este año, que sobre los primeros 5 meses del año pasado, ya casi 22.000 denuncias, y que se puede segmentar por casos de Laicarín, que ya fueron acogidos como Laicarín, 42%, 35 no Laicarín, y varios aún en clasificación, un 23%. De esta categoría no Laicarín no significa que no son relevantes, pero varios quizás son derivados a otras instancias, por ejemplo, otras materias no ingresadas por errores o no hay lugar. Si aplicamos la misma proporcionalidad entre Laicarín y no Laicarín, podemos quizás asumir que hay un 22.700 más casos aún por clasificar, o quizás son clasificados como Laicarín. Esto nos lleva a un total, si le sumo estas dos cosas, casi 12.000 casos Carín en 5 meses. Esos números son grandes, pero yo quería reducirlo o transformarlo en víctimas. Vamos a asumir que cada caso es una víctima. Pero también al otro lado hay un agresor. Puede ser menos que un agresor responsable para múltiples víctimas. Pero si juntamos esas dos, hablamos de casi de 24.000 personas. Ese es un grupo muy grande. Prevención, por ende, es muy importante, pero también reparación, porque después de ser una denuncia,
estas personas quedan o no quedan, o la mitad quedan en una organización. Entonces, reparar esas relaciones es importante. Pero el foco de hoy está en prevención. Y la pregunta central es, bueno, ¿qué puede hacer una organización para prevenir efectivamente denuncias? Karin. Ya, ahí voy a seguir yo. Los tópicos que vamos a ver hoy día tienen que ver con la prevención, por qué es difícil y por qué es tan difícil. Vamos a ver dos conceptos clave que tienen que ver con dos conceptos que son importantes, la seguridad psicológica y la seguridad social en nuestras organizaciones. Y aquí vamos a hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con la cambio de ver nuestra problemática asociada a lo que surge de la ECARIN. Porque como miramos nuestros problemas, también influye a las soluciones que buscamos. Entonces, hoy día vamos a enfocar mucho en eso. Cómo miramos nuestros equipos, cómo veamos los problemas que están surgiendo. Y vamos a ocupar dos teorías de la física para aplicarlo. El determinismo o la incertidumbre. Eso vamos a ver después. Vamos a hablar de teorías de roles en una organización. Y cuando hablamos de teoría de roles, no hablamos, y eso voy a enfatizar más, no hablamos de los roles tradicionales. No solo yo soy profesor, soy director, pero vamos a ver más allá, pero eso profundizamos un par de minutos. Y luego vamos a hablar un poco de los pasos para mejorar. Siguiente, por favor. ¿Por qué si veamos el acoso y violencia en el lugar de trabajo, veamos que tiene causas muy variadas y también que el acoso no es un todo o nada. ¿A qué me refiero que no es un todo o nada? No empieza de un día al otro. Es una acumulación de muchas cosas que se juntan. Y un ambiente de trabajo, por ejemplo, un trabajo en el cual se está normalizando la violencia o que está estresado, también contribuye a eso. Otros factores que pueden contribuir a eso son conflictos de roles, exigencias exageradas, competencias entre trabajadores, inseguridad en el trabajo o cambios organizacionales. Y clave en esto es la conducta de liderazgo. ¿Qué tenemos que liderar? Y hay una dificultad también en la prevención del acoso. Muchas veces no existe una cultura preventiva, somos reactivas. Y muchas veces también es difícil definirlo. Si bien conocemos las situaciones extremas, también hay como violencias o microagresiones en la vida diaria, en la labor diaria, que son más difíciles de definir. Y muchas veces cuando actuamos, nuestras acciones son indirectas, son incompletas, por ejemplo, solo medimos pero no intervenimos, o reactivas, tal como dijo Sebastián al inicio, idealmente no necesitamos en nuestras organizaciones la ley Karin porque tenemos esa cultura de pertenencia, de compartir y lo que sea. Entonces, muchas reactivas a través de protocolos, pero no desde la prevención. Y también de repente existe una gestión inadecuada. Por ejemplo, negamos la existencia, desacreditamos tanto al agresor como a la víctima, consideramos, y eso vamos a hablar mucho hoy día, que el acoso es una situación personal y buscamos soluciones parches, como separar a la víctima, pero luego, tal como dijo Sebastián, también hay reparación y en algunos casos la persona reintegra en el lugar de trabajo, entonces, ¿cómo se maneja eso? Muchas veces cuando hablamos de la cosa, hablamos mucho de una actitud más negativa. ¿Qué es lo que no queremos? Pero lo que deberíamos plantearnos, y yo por eso estoy tan apasionada por esa humanidad al lugar de trabajo, ¿qué es lo que sí queremos y qué es lo que merecemos como personas? Nuestros niños, nuestros profesores, nuestros colaboradores, todos. Nosotros somos seres humanos y todos somos sensibles a lo que nos pasa en la vida. Perdón, Sebastián, ¿puedes mover? Y a lo que pasa en la muerte. Entonces, todos nosotros estamos preocupados por nuestra seguridad y por nuestro bienestar, pero también de los demás. Y lo que quiero resaltar, y eso también es súper importante, cómo abordamos la problemática de la ECARIN, es que la seguridad es algo personal. Se define por tu experiencia
en tu organización, la jerarquía, pero también tu edad, la salud, el género, orientación sexual, cultura, sueños, yo puedo elaborar más. Y cuando tú sientes que esta parte que está definido en tu experiencia está marginado o rechazado, tu mente sientes que estás en peligro. Y en base de eso empieza a reaccionar, tanto como víctima, tanto como agresor, tanto como laborador. Entonces es súper importante reconocer esa experiencia individual de cada las personas que están presentes en nuestras organizaciones si hablamos de prevención. ¿Qué pasa si no cuidamos la seguridad en nuestras organizaciones? Puede llegar a comportamiento indeseable, que es la violencia en un lugar de trabajo, ¿cierto? Pero también menos creatividad, menos aprendizaje y menos innovación, peor desempeño, mayor probabilidad de abuso de poder, menor satisfacción de los empleados y los trabajadores y proveedores, mayor rotación o aburrimiento y también la reputación como empleador. Por eso es tan importante de trabajar este tema de la seguridad. Y quiero ver con ustedes como los modelos de seguridad de las organizaciones. Cuando hablamos de trabajar la seguridad en una organización, hablamos de 3 elementos. El primer paso tiene que ver con la diversidad e inclusión. Como yo dije al inicio, la seguridad es tan individual que más representación nosotros encontramos en el otro, y más podemos reconocernos en el otro, más seguro que nos sentimos. Por eso es tan importante empezar con un grupo diverso. Pero con la diversidad no garantizas la inclusión. Entonces es importante que te sientas incluido, que sientes que perteneces a algo. Y ahí hablamos de 2 conceptos que tienen que ver con la seguridad social y la seguridad psicológica, que vamos a ver un ratito. Esos son 2 conceptos, si bien son diferentes, también interactúan. Más seguridad psicológica, más probabilidad que existe seguridad social, y más seguridad social, más probabilidad que existe seguridad psicológica. La seguridad psicológica, algunos lo conocen, pero algunos tienen confusión sobre eso. Y creo que la seguridad psicológica es como yo siempre digo, nai, aprobar todo y ser cariñoso, y de esto no tiene que ver. Tiene que ver con generar un ambiente en el cual las personas se atrevan a tomar riesgos interhumanos. Tiene que ver con la creencia que uno puede hablar sin correr riesgo de ser castigado o humillado. A lo mejor este es un concepto muy teórico, entonces le puedo dar algunos ejemplos concretos. Tiene que ver con un ambiente en el cual yo puedo mostrar mis emociones, en el cual yo pueda hacer preguntas difíciles, en el cual yo puedo mostrarme vulnerable, en el cual yo puedo dar una crítica, pero constructiva, para que este ambiente de seguridad siga existiendo, en el cual yo puedo declarar yo no sé. Y este es el parte de la seguridad psicológica que es crucial para instalar este ambiente libre de violencia. Y voy a explicarles un poquito más. Cuando miramos a la seguridad psicológica, tenemos que ver 2 ejes. Una es esa seguridad psicológica que tiene que ver con este tema de tomar riesgos intrahumanos, atrévase a preguntas difíciles, criticar, dar opiniones distintas. Y el otro tiene que ver con cuánto yo responsabilidad tengo en mi lugar de trabajo de hacer algo con respecto. Porque si yo siento seguro que puedo opinar, y siento que puede ser algo con respecto, no solo voy a tener un mejor desempeño en mi rol, pero también me siento libre y comprometido de hablar y comprometerme con las medidas que se toman para prevenir el acoso en el lugar de trabajo. Me siento libre de hablar qué es lo que me complica. Si no tenemos eso, por ejemplo, si hay un bajo seguridad psicológica, no me atrevo a tomar riesgos humanos y no tengo responsabilidad de hacer algo con respecto a eso, solo tengo ansiedad. Y ahí vuelvo a este tema, lo que le planteé recién, que este tema de reprimir algo dentro de ti que necesita salir, pero no puedo. Y ahí llegan las conductas no deseables, que puede ser que surge violencia.
Por eso también tan importante generar una seguridad psicológica, pero también confiar que las personas pueden y quieren tomar responsabilidad en eso. El otro tiene que ver con la seguridad social. Una seguridad social existe cuando en una organización están las condiciones sociales, psicológicas y físicas necesarias para la seguridad de las personas que no se ven comprometidos por las acciones de otros, que tú sientes que perteneces, que te sientes socialmente, psicológicamente y físicamente seguro. Y la seguridad social se elabora efectivamente con políticas y medidas. Y el contraste entonces entre la seguridad social y la seguridad psicológica es que la seguridad social es algo más de largo plazo y aplica a toda la organización. La seguridad psicológica, que es algo que se trabaja a nivel de personas, en tu equipo, y es corto plazo, es un proceso continuo que tiene que reforzarse. Entonces, como se ve, es un modelo que interactúa, ¿cierto? Empezamos con la diversidad e inclusión, vamos a trabajar en la seguridad social, la seguridad psicológica, hay esa diferencia e interacción entre los dos. La seguridad psicológica trabajamos con políticas y medidas, y la seguridad psicológica con una cultura abierta que conversamos día a día. ¿Qué estamos haciendo para generar eso? Y si no trabajamos eso, llegamos al conducto no deseado. Y la importancia es que siempre hay un monitoreo y evaluación. Y es un proceso que se confirma mutuamente. Más seguridad psicológica que existe y más seguridad social, mejor nuestro monitoreo y evaluación. Se refuerza ese proceso. Ya les he hablado un poco los dos conceptos clave que tienen que ver con la seguridad social y la seguridad psicológica. Pero cuando vamos a instalar estos conceptos en nuestras organizaciones, es muy importante cómo miramos la seguridad en nuestros equipos y cómo miramos nuestros equipos. Y aquí voy a entrar en el mundo físico porque existen dos modelos. Uno que es el determinismo de Newton y el otro tiene que ver con probabilidades de Heisenberg. Newton ves las problemáticas y muchas organizaciones ven sus problemas así también, que todo es simple, todo es claro, se puede controlar todo y hay mucha seguridad. Cuando yo hago A causa B, y cuando yo lo repito, yo sé cómo controlarlo y medirlo. Pero luego vamos al Heisenberg. Y Heisenberg dice, no todo es medible en el mismo momento. Se puede medir algo, pero después no sabemos en qué dirección va el cambio. Y este es clave. Nosotros estamos ahora en organizaciones, también en institutos educacionales, a donde hay muchos cambios y muchos actores que influyen. Desde esta mirada de no todo es medible, ¿qué es importante? El diálogo. Generar el diálogo y la seguridad que se puede conversar eso. En el paradigma de Newton, nuestros trabajadores son inactivos, son pasivos, y las organizaciones lo controlan. En la mirada de Heisenberg, nuestros trabajadores son activos, son parte de un diálogo, contribuyen, y no en el mirada de Heisenberg, una mirada donde uno quiere llegar, el potencial donde puede estar tu equipo. Con el determinismo miras atrás. En el determinismo todo es observable, controlable, y muy importante, eso es muy importante como veamos nuestros equipos, creemos que todos somos separados. Entonces yo, Maud, soy distinto a Sebastián. Y hay un causa y efecto, A, causa B, pero somos entes separados. Y también en el Newton creemos que nuestros seres están basados en socialización. Yo te enseño cómo tú tienes que ser y ahí tú me haces caso. Y siempre hay progreso. Pero la realidad de nuestras organizaciones es distinto. No todo es medible. No sabemos siempre dónde va el cambio. Y nosotros somos parte de un campo de energía que consiste en nuestras organizaciones. Estamos conectados. Lo que está dentro de mí también está en el otro. Y hay una mirada sistémica. Lo que observas, cambio cuando tú observas. Para dar un ejemplo bien práctico, voy a ver si yo empiezo como poner así, tú puedes decir, ella está
motivando al equipo o ella está nerviosa. La observación que haces a raíz de mi conducta influye lo que pasa después. Entonces acá las observaciones son importantes y por lo tanto también para una organización es importante conocer esas observaciones. Buscamos patrones. Newton dice A causas B. Los patrones son A causa B y B causa A. Es un círculo. No hay culpables. Todos son responsables, agentes de cambio en cambiar los patrones y dinámicas. Entonces, si miramos eso al acoso, todos no hablamos de culpa, hablamos qué puede hacer cada actor desde su mirada. Y nuevamente los cambios ocurren en todas las direcciones. Por eso es tan importante de instalar el diálogo, de invocarse en valores co-creados, entender los significados de cada uno, más que tratar de controlar, porque no se puede. ¿Ya? Y el otro, lo que es importante, es esa totalidad, ¿cierto? Cuando les pregunto ahora qué es lo que ven acá, van a decir, yo veo un elefante, es lógico, acá un elefante, ¿por qué tienen que explicarme eso? Pero si miramos nuestras organizaciones, muchas veces pasa lo que está mostrando esta imagen. Creemos que conocemos la realidad, pero la persona que toma los dientes ve una flecha. La persona que toma la cola ve un cuerda. Una persona que toma la trompa ve un serpiente. Y creemos que eso es la realidad. La idea es que existe un diálogo entre las organizaciones en cual entendemos que todas las expresiones, todas las cosas que vemos en nuestra organización son una expresión de un sistema mayor. Y nosotros todos tenemos que conocer este sistema para hacer un cambio en nuestra cultura preventiva. Entonces la pregunta también es, ahora el elefante es la seguridad en sus equipos. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes hablan de una totalidad y ven todos los aspectos que están influyendo? ¿O dicen, Juan es violento, por lo tanto eliminamos a Juan y con eso eliminamos el problema? Y por eso es tan importante hablar de la teoría de los roles en el equipo. Y la teoría de los roles, quiero enfatizar, no es mi rol como trabajador, también es un toro. ¿A qué hablamos? Cada equipo tiene un campo de energía. Y ese campo de energía es todo lo que existe como conceptos, ideas, talentos que están a disposición del equipo. Cuando una persona va del equipo, igual este talento quiero, porque ha sido parte de este equipo. ¿Ya? Solo que en muchos equipos, depende del rol del liderazgo más que nada y las dinámicas grupales, no estamos siempre tan presentes de todo lo que está dentro de ese potencial de equipo nuestro. ¿Puedes volver un ratito, Sebastián? Y algunas cosas que no están vistas, que eran bajo la línea de agua, ¿cierto? Y lo que está presente en nuestros equipos se llaman roles. Y los roles son lo que influyen en cómo funcionan nuestras organizaciones y cómo influyen nuestros equipos. Un rol acá puede ser un rol funcional, pero un rol puede ser todo. Una emoción, un sentimiento, un rol de personalidad, por ejemplo, el líder, el innovador, el pesado, un arquetipo, una enfermedad, un rol puede ser todo. Todo esto contiene ese campo, la totalidad del equipo. Y un rol obtiene espacio dentro del equipo si se otorga tiempo de transmisión. ¿A qué me refiero a eso? En algunos casos, algunos roles, algunas emociones, algunas opiniones, algunos pensamientos tienen más tiempo de transmisión que otros. Porque el bonito de los roles es que pueden existir dentro del equipo roles opuestos que coexisten, por ejemplo, largo plazo o corto plazo, o en el tema de violencia, pero también puede existir amabilidad o buen trato, pero eso a lo mejor queda escondido porque no tiene tiempo de transmisión. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando veamos, por ejemplo, violencia en el lugar de trabajo, decimos, este es Juan. Juan es el agresor.
Pero cuando hay violencia en el lugar de trabajo, es un expreso de un potencial dentro de nuestro equipo, de nuestras organizaciones. Es parte de todo. Y hay que hablar sobre ese tema, por eso la seguridad psicológica es tan importante. Y lo que también muchas veces pasa, uno es el chivo expiratorio, pero el otro es la identificación. No, yo no hago acoso, por lo tanto, este no es mi problema. Pero todos tenemos no culpa, pero responsabilidad, y cuando hablamos sobre eso y generamos un espacio seguro, ahí ya disminuye la violencia y convertimos más flexible y podemos como hablar de esos temas y enfrentarlo y solucionarlo. Entonces, lo que quiero explicar acá es que los roles van más allá de las personas. Y los roles son expresiones del potencial en el equipo. Si hay una persona que está violenta, es una expresión de todo nuestro equipo. Y ahí tenemos que hablar. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Podemos reconocer un parte de esa violencia nosotros? A lo mejor por estrés de trabajo, a lo mejor porque no estamos contentos con nuestro rol. Todo esto hay que dejar más fluido y conversarlo y bajar esta línea para que se pueda conversar en vez de generar esa identificación o chivos expiatorios. Y tal como los roles van más allá de las personas van también más allá de sus roles. Muchas veces generamos esa rigidez. Cuando hay una persona que es agresivo, ya es el agresivo y ya no lo tratamos distinto. Pero las personas son más que su rol, son otra cosa. Entonces, cuando tenemos esa seguridad psicológica y cuando hablamos bien y escuchamos bien, ahí vamos a ver que las personas son humanos. ¿Qué pasa si estos roles que están dentro del equipo no pueden transmitirse y reprimimos esta seguridad? Eso que yo pueda expresar algo que me complica. Ahí se van a mostrar conductas de sabotaje, que pueden empezar desde chico, desde bromas y bromas sarcásticas, ¿cierto? Hasta la segunda etapa es excusas. Y las excusas siempre son un poco difíciles de reconocer porque de repente excusas son válidas, pero si se repite mucho, es un síntoma de algo. O chismes, que ya no conversamos entre nosotros, pero vamos a conversar a la cafetera. Comunicación detenida o malo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos a través del otro, o se divide en subgrupos, o vamos a complicar intencionalmente, o demoramos, ya no contestamos los correos, lo que sea. La huelga, y el peor es el retiro o hasta, aquí nos sale la palabra, hasta la guerra. Y ahí ingresa la violencia. La violencia es una expresión de algo que no se puede ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo intervenimos en eso? Ken Wilber tiene un modelo que tiene dos ejes que son clave. Uno que se enfoca en la parte individuo y colectivo y el otro interno y externo. Los individuos internos tienen creencias. Por ejemplo, cuanto más tiempo trabajo, más productivo que soy, y eso genera el estrés. Podemos intervenir a este nivel, por ejemplo, a través de un proceso de coaching, lo que sea. Podemos intervenir con el individuo a nivel de comportamiento, cambiar las conductas. Pero también podemos intervenir a nivel de cultura, al colectivo. Las palabras de eficiencia, productividad, podemos cuestionarlo y ver si hay otras posibilidades, ver qué es el opuesto de eso y cómo se maneja eso en una organización. Y todo esto también se sostiene con operaciones y procesos. Entonces, más que enfocamos a estos 4 ámbitos, mejor que somos. Por ejemplo, una cuadrante de cultura sin seguridad. Creencia puede ser, existe una verdad única. Solo los resultados son importantes y la gente son solo motivada por reconocer sus resultados y no se puede confiar en las personas. Y eso es algo que se puede cambiar. Ahí la cultura se expresa en competencia, evasión de conflicto, el trabajo individual es más importante que el colectivo, se habla de resistencia en vez de otras realidades y desconfianza. En el individuo, el externo, el comportamiento se demuestra en evitación de conflicto o polarización y comportamiento individualista. Y las operacional o los procesos que se demuestran en cultura sin seguridad es, por ejemplo, un liderazgo de control y mando, poca participación en procesos de reuniones, reclutamiento de un estilo autoritario, poca información disponible desde la desconfianza,
gestión de desempeño unilateral o mucha jerarquía que puede generar estrés y por lo tanto una expresión de violencia. Lo que quiero mostrar es la importancia de intervenir en esos cuatro ángulos. Entonces, resumiendo un poco, es que quiero que usted comprenda el problema, qué importante es prevenir para solucionar. La importancia de esos dos conceptos claves, la seguridad psicológica y social, es clave en su equipo de trabajo. La teoría de los roles, que todas y todas ocupemos roles distintos en nuestro equipo, que forman nuestro potencial. Y no son malas ni buenas. Nosotros ponemos timbres de malas y buenas, pero están presentes. La pregunta es cómo lo manejamos. Roles son parte de un sistema, no de una persona. Por lo tanto, un agresor en una denuncia, Karin, actúa en el rol que está representado en toda la organización o el equipo. Entonces, todos y todas tenemos el potencial de ser tanto una víctima como un agresor. Las condiciones, la infraestructura, el liderazgo y las creencias que provocan las manifestaciones de distintos tipos de roles y por lo tanto es tan importante mirar esto. Y por lo tanto también que la prevención efectiva requiere estos ángulos multifocales para cambiar la cultura en nuestra organización. ¿Cómo proponemos nosotros de cambiar eso? Tratamos de tener un enfoque positivo en cuál es la indefinición de un estado deseado. ¿Dónde queremos llegar? No es lo que no queremos. ¿Dónde queremos llegar? Y si queremos llegar acá, ¿cuál es este estado actual? Vamos a hablar de desarrollo de habilidades como escucha activa, autorreflexión, liderazgo regenerativa y comunicación no violenta. Que yo pueda expresarme de una manera mi necesidad sin ser violenta al otro. Y desarrollamos infraestructura en nuestras organizaciones, que tiene que ver con procesos de toma de decisiones inclusivos, manera de tener gestión de desempeño, políticos de prevención, pero también en procesos de formación, qué capacitación damos, onboarding, entre otros. Y esos son procesos que tenemos que construir conjunto con la organización misma. Trabajamos en coaching individual y grupal, más sobre todo en el tema del liderazgo y la seguridad psicológica asociado. Y nosotros también trabajamos con intervención, en cual los grupos empiecen a mirarse y empiecen a cuestionarse. Que no solo es una persona externa que dice esto tiene que hacer, pero que empiece a gestionar esa propia autorreflexión para que ellos puedan internalizar los cambios. Y el último, y con eso me quedo, es el proceso de monitoreo y evaluación que es clave porque es un proceso continuo. Agradezco mucho la disposición y la escucha de cada uno y si hay preguntas, feliz acá, Sebastián. Yo, Muchas gracias. aquí están nuestros datos. Muchas gracias, Maud y Sebastián, por la exposición. Tenemos algunas preguntas. Voy a tomar en este minuto lo que nos acaba de llegar de Francisco Rodríguez. Dice, me interesa dónde o a qué autores puedo acceder para profundizar esta mirada de la ley Karim, la teoría de roles, seguridad psicológica y enfermedades psicosociales laborales. Ya, mira, en Suceso hay mucha información y la seguridad psicológica hay un libro, pero también hay ¿cómo se llama? Un video en YouTube disponible de una psicóloga que se llama Amy Edmondson. Ella es de Harvard y trabaja en, yo creo que en español se llama Organizaciones sin Miedo. Ahí puede encontrar mucha información. ¿Cuál fue la otra? Era la seguridad psicológica. Las teorías de roles es de una metodología que se llama Deep Democracy, que es de Arnold Mindell. Pero si quieren, mándenme un correo tal como sale ahí. Yo puedo también, porque yo sé que a lo mejor ahora por el inglés y el idioma extranjero es un poco más difícil, pero no tengo ningún problema en responderlo. Muchas gracias, Maud. También hay una pregunta más técnica de un caso particular que ahí va a tomar Andrés para comunicarse con quien la hizo, ya porque es un tema más procedimental. Y también tenemos otras preguntas que llegaron por interno. Dice, ¿qué se puede hacer para garantizar la seguridad psicológica en mi organización? Mira, yo vuelvo a insistir, por eso tenemos esa mirada como el diálogo acá es clave. Entonces, lo que se puede hacer es un ejercicio súper simple, que
que se puede hacer como casi un semáforo con tu equipo, cuáles son las conductas que no queremos, cuáles son las conductas que idealmente no contamos y cuáles sí queremos. Y revisar continuamente. Idealmente hasta que se puede ocupar herramientas digitales para hacer una pequeña votación, para que sea anónima, para que no se culpa, por ejemplo, que yo digo, ya, pero esto dice Sebastián y Sebastián es así, entonces por lo tanto su opinión no vale. Es una evaluación colectiva, porque son dinámicas del equipo, entonces que se hablan de esto a nivel de dinámica de equipo más de personas. Correcto. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de Liliana. Dice, Sí. ¿cuáles son las señales para identificar que estoy sufriendo acoso laboral? Ahí es justamente este tema lo que es tan difícil. Yo creo que tiene que ver mucho, bueno, hay definiciones, ¿cierto?, de acoso laboral que tiene que ver con comunicación violenta, ¿cierto? Con comunicación malintencionada. Pero algunas cosas no son tan blanco y negro. Eso también quiero resaltar acá. Por eso también en la prevención es tan importante, porque de repente pasa que uno dice, yo no quería decir eso, o yo no era tan intencionado. Entonces, por eso también es importante instalar ese diálogo previa, porque las realidades no son tan blanca y negra. No sé si me explico con eso. Sebastián, no sé si tú quieres complementar algo con eso, también. No, gracias, Maud. Yo creo que respecto al tiempo, me parece muy completa tu respuesta. Muy bien. Agradecemos entonces a Maud y Sebastián. Nos piden en el chat, por favor, si pueden compartirnos su correo electrónico. Y corresponde entonces ahora, después de esta exposición, y agradecemos nuevamente, ¿cierto?, a dar la bienvenida a la segunda ponencia de Promoviendo la Diversidad, Ley TEA en la Práctica Escolar, que está a cargo de Pamela Abarca. Pamela Abarca es académica, es magíster en Dirección y Liderazgo de la Universidad Andrés Bello, profesora de Educación Diferencial, con mención de discapacidad intelectual de la Universidad Católica Silva Enríquez y trastornos del lenguaje en la Universidad de Ciencias de la Educación. Diplomada en Neurociencias y Neurodiversidad, gestora de inclusión, docente con experiencia en diversos contextos educativos del área de educación especial y regular, ejerciendo cargo de la gestión directiva de aula. Actualmente, Pamela es coordinadora de prácticas en la carrera de Educación Diferencial en la Universidad de las Américas y académica de la formación de posgrado en el Diplomado de Inclusión en Contextos Educativos y del postítulo en Discapacidad Intelectual. Relatora en el área de inclusión, diversificación y normativa vigente para diferentes instituciones educativas en OTEC UDLA y Fellow Group. Así que dejamos entonces a Pamela ahora. Bienvenida. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Qué interesante lo que nos contó Maud y Sebastián, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una normativa, una ley, que me llama mucho la atención porque justamente lo que vamos a abordar ahora tiene un espíritu muy parecido a lo que estaban hablando en relación a que la ley también persigue. Me gustaría que me dijeran si se está viendo bien. ¿Se está viendo bien la presentación? Ahí sí. Sí, ya. Al igual que la ley Karin, ¿no es cierto?, la ley TEA también persigue y promueve, ¿no es cierto?, la prevención más que la reparación. O sea, cuando nace esta ley, nace con el ímpetu, ¿no es cierto?, desde las familias de las personas, ¿no es cierto?, que tienen como diagnóstico trastorno espectro autista, con la finalidad de hacerlos parte de la sociedad como cualquiera uno de nosotros. ¿Ya? Esta ley hoy en día, ¿no es cierto?, si bien es cierto, fue promulgada como ley TEA, se está solicitando a todas las comunidades escolares, en el área de educación, en el área de salud y en el área social, que hablemos más bien de la ley del autismo, ¿ya? El trastorno espectro autista es el diagnóstico, finalmente, el diagnóstico médico que va a determinar las características de acuerdo, en este caso, al DSM-5 o al CIE-11,
Sin embargo, con el afán de visibilizar a las personas desde su identidad, es que se nos está invitando a todos, desde la perspectiva inclusiva, a hablar sobre la ley de autismo, ¿ya? Aunque, insisto, desde la normativa es la ley TEA, ¿ya? La ley TEA, la 21.545, se promulga después de una participación activa desde estas tres áreas que yo les comentaba, que tenía que ver con la salud, con educación y con aspectos sociales, en un trabajo muy articulado con las familias y agrupaciones de niños, niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, e incluso adultos, que presentan las características de espectro autista con la finalidad de posicionarlos en la sociedad como un aporte para esta y no, no dejarlos fuera de estos contextos, ¿no es cierto?, siendo que perfectamente desde sus capacidades y competencias pueden aportar. ¿Ya? La ley TEA se promulga, ¿no es cierto?, pero como toda ley requiere ciertas bajadas de la información, ¿ya?, con la finalidad de que no quede sujeto a interpretación. Entonces, se promulga esta ley y posterior a ello baja la circular número 586, que da exclusividad, ¿no es cierto?, a cómo vamos a poner en marcha en los establecimientos educacionales esta ley, ¿ya? Porque recuerden que, como les indicaba, ¿no es cierto?, aquí hay una triada que está pensada para poder, de una u otra forma, dar respuesta a las necesidades completas de apoyo que puedan presentar las personas en espectro autista. Por lo tanto, desde esta perspectiva, y como nos estamos centrando hoy día en el contexto escolar, la ley, a partir de la circular 586, le va explicando a los colegios cómo deben hacerse responsables y garantes, ¿no es cierto?, de que sus espacios sean espacios inclusivos donde cada uno de las personas que participan en él se sientan totalmente implicados en el proceso educativo. Y por eso, ¿no es cierto?, la circular establece cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, esta circular dejó ciertas aristas abiertas que, de hecho, el año pasado fue una temática que se abordó constantemente en los colegios, ¿no es cierto?, donde quedaron dudas frente a ciertas condiciones como el reglamento interno, el manual de convivencia, las acciones que podíamos o no podíamos realizar, ¿no es cierto?, como centros educativos, ¿no es cierto? Y para eso el ordinario 841, ¿no es cierto?, tomó aquellos artículos que de una u otra forma quedaron más sujetos a la interpretación, ya, para aclararlos de tal forma de que los colegios pusieran en marcha esta ley con mayores herramientas, ¿ya? Y el ordinario 872, que es el último que se promulgó, ¿no es cierto?, hace una aclaración específica, que también la vamos a ver, ¿no es cierto?, bajo una temática que es bastante importante y que es una temática que empezó a generar mucho ruido, no tan solo en los profesores, en los asistentes de la educación, en los equipos directivos, sino que también en parte fundamental de nuestras comunidades educativas, que tenía que ver con los padres, ¿no es cierto?, los tutores, los apoderados de los niños con diagnóstico y de los niños sin diagnóstico, o sea, de los compañeros, ¿no es cierto?, que en el día a día tienen que sociabilizar y estar con los estudiantes que presentan un trastorno de espectro autista. Solo para aclarar, ¿no es cierto?, y que vayamos comprendiendo esto, mi temática de hoy no va a ser explicarles específicamente qué es el TEA. Yo creo que tenemos hartas herramientas sobre el trastorno espectro autista. Obviamente que en otra instancia podemos indagar mucho más, ¿no es cierto? Pero sí es importante dejar claro que la conversación de hoy es que no es un trastorno, sino que es una condición que nos va a acompañar de por vida, ¿ya? Que nosotros lo que hacemos con nuestros estudiantes es rehabilitar y habilitar competencias y habilidades que le permitan insertarse a la sociedad,
Y por otra parte, que el hecho de ser espectro, ¿no es cierto?, nos da una gama de características propias y variables en cada individuo. Por lo tanto, cuando buscamos esa como receta perfecta de cómo dar respuesta a la atención de nuestros estudiantes con trastorno espectro autista dentro de la sala de clase, es bien complejo buscar esa receta, porque lo que nosotros tenemos que fijarnos son en las características propias del diagnóstico de cada uno de ellos, de las necesidades de apoyo de cada uno de ellos, y es donde se nos presenta el desafío mayor. Aún más, chiquillos, cuando hoy en día el aumento de los diagnósticos de TEA ha crecido de cada 36 niños que nacen, uno al menos tiene el diagnóstico. El incremento desde el año 21 a la fecha ha sido sobre el 100%, y son los casos que tenemos registrados, porque hay muchas personas, ¿no es cierto?, niños, niñas jóvenes, incluso adultos, que no tienen un diagnóstico aún, sin embargo presentan las características. Entonces la ley TEA, lo primero que busca es garantizar el acceso y la permanencia de estos estudiantes en el sistema regular, ¿ya? A pesar de que tenemos todavía el sistema de escuelas especiales, ya sean de lenguaje o sean escuelas especiales de atención a necesidades educativas permanentes, lo que busca es asegurar, ¿no es cierto?, que los niños y niñas y jóvenes con trastorno espectro autista estén en el sistema educativo, ¿ya?, y que permanezcan y que tengan logros significativos. Promover las adecuaciones curriculares, buscar estrategias y metodologías educativas que sean accesibles para el aprendizaje, o sea, donde nosotros realmente estemos dando una respuesta educativa que sea significativa para los estudiantes. La inclusión, a diferencia de la integración, lo que busca es que tengamos igualdad de oportunidades en equidad. Por lo tanto, si yo tengo un estudiante con espectro autista dentro de mi contexto educativo, debo, ¿no es cierto?, fortalecer todas mis estrategias que me permitan verificar el avance del logro de mi estudiante. A lo mejor no va a tener el mismo logro, ¿no es cierto?, que un estudiante neurotípico, o sea, que no tiene ninguna condición asociada. Sin embargo, los logros en ellos mismos, en sus propias variables, ¿no es cierto?, tienen que ser significativas. También algo que es muy importante es la capacitación y sensibilización de los asistentes de la educación, de los docentes y de todo el personal de una comunidad educativa, ¿no es cierto?, que hace parte de esto. La sensibilización es muy importante porque el desconocimiento nos lleva a tener acciones, ¿no es cierto?, que no son precisamente inclusivas y que empiezan a generar incluso situaciones complejas dentro del equipo que justamente recién abordaban, ¿no es cierto?, los expositores anteriores, especialmente en estos espacios socioemocionales, donde hemos visto noticias, por ejemplo, de profesores agredidos por estudiantes con trastorno espectro autista, apoderados que están molestos porque sus hijos, ¿no es cierto?, tienen que compartir la sala de clase, ¿no es cierto?, con niños con espectro autista, padres de niños con espectro autista que sienten que sus hijos son discriminados a partir de la discriminación, y eso, o sea, perdón, de ciertas conductas, y eso de una u otra forma lo que hace es desgastar a las comunidades que, por cierto, están muy desgastadas por este aumento de estudiantes con espectro autista, ¿no es cierto?, que ha incrementado la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios dentro del contexto educativo. Sin embargo, claro, no sube la subvención, no tenemos mayores recursos, no tenemos, ¿no es cierto?, los profesionales competentes, entonces empieza a haber un desgaste en las comunidades importante. Y empiezan estos conflictos que tal como nos decía recién nuestros colegas, ¿no es cierto?, empiezan finalmente a traer estos problemas. Por otra parte, es importante, ¿no es cierto?, entender que la ley tiene este espíritu de triada, como yo les explicaba, por lo tanto, debemos, dentro del contexto educativo, trabajar, ¿no es cierto?, y coordinar articuladamente la educación, la salud y lo social, ¿ya? Como instituciones educativas no podemos sortear el desafío de la accesibilidad a los niños con trastornos de espectro autista solos. Este es un trabajo que es de la sociedad, por lo tanto es un trabajo donde debemos fortalecer el trabajo colaborativo
con equipos multidisciplinarios. Esta ley garantiza que todos los estudiantes que presenten el trastorno de espectro autista reciban apoyos y ajustes razonables. Para eso se les condiciona a los establecimientos educacionales, como les decía en un principio, a ser garantes de entregar, ¿no es cierto?, responsablemente todos los apoyos que se requieran. Y estos apoyos para los estudiantes también tienen que ser apoyos para aquellas personas que van a estar en relación directa con el estudiante que presente el diagnóstico, ¿no es cierto?, y para la comunidad completa. También es importante crear programas de acompañamiento y de transición en los diferentes niveles, porque un niño autista que entra en un nivel preescolar no va a requerir las mismas necesidades y apoyo, ¿no es cierto?, cuando ya están insertos en educación básica o en educación media. El trastorno espectro autista va mutando a partir de las necesidades propias, de las características de la evolución de cualquier ser humano. Por lo tanto, un adolescente, por ejemplo, con trastorno espectro autista no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un niño pequeño que requiere otro tipo, ¿no es cierto?, de contención, de resguardo, etc. Por otra parte, es importante que se siga investigando, ¿no es cierto?, y buscando estrategias de innovación y estrategias pedagógicas efectivas para la inclusión educativa, donde, por ejemplo, hoy en día contamos con herramientas, las TICs, por ejemplo, son fundamentales implementarlas dentro de los contextos de aula, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta educativa. La inteligencia artificial es un gran aporte, ¿no es cierto?, en el proceso educativo para implementarlo tanto en nuestras salas de clase, en nuestras estrategias pedagógicas, ¿no es cierto?, en la creación de metodologías, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar a los docentes, a los equipos directivos, a los equipos de gestión, para poder buscar herramientas que muchas veces, ¿no es cierto?, en la preparación y en la formación que tenemos como docentes, no las tenemos a la mano, sin embargo, hoy en día las tenemos al alcance con estas estrategias que les estoy nombrando. Entonces la ley trae, ¿no es cierto?, todas estas indicaciones, sin embargo, claro, uno lee la ley completa y dice, ¿cómo hago esto? ¿De qué forma lo implemento en mi contexto educativo? ¿Cómo le explico a las familias, ¿no es cierto?, el ingreso de niños con espectro autista dentro de las salas de clase? ¿Cómo le digo al profesor de historia, al profesor de inglés, al profesor de lenguaje, de matemática, que no están formados para trabajar, ¿no es cierto?, en diversidad? ¿Cómo debo atender a estos estudiantes? ¿Ya? Lo primero que es súper importante es que la circular 586 establece que tenemos que tener indicadores de progreso académico. Insisto, los progresos académicos no tienen que ver, ¿no es cierto?, con una norma estandarizada de cómo tiene que ir avanzando cada estudiante a la par, ¿no es cierto?, del curso, sino que tenemos que ver que el monitoreo es de los avances específicos de los niños que presentan TEA, a partir de sus propias características y necesidades en el ámbito del aprendizaje. ¿Ya? Para esto existen herramientas significativas desde el año 2015, donde tenemos el PAI y el PASI, que nos permite flexibilizar el currículum, ¿no es cierto?, dando respuestas educativas acorde a las características del diagnóstico, ¿ya? También, por otra parte, tenemos que ver cómo está haciendo la participación y la integración social de las personas con trastorno de espectro autista. Recordemos, o les cuento, que este es un trastorno de la comunicación, por lo tanto, todo el aspecto social, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la pragmática, la comunicación con otros, es una característica que está mermada, ¿no es cierto?, dentro del diagnóstico. Por lo tanto, es muy importante generar acciones dentro de lo que el estudiante, ¿no es cierto?, permita, acciones que le permitan interactuar con otros. Y para eso, la cultura inclusiva dentro de una institución es fundamental. Por otra parte, también es muy importante tener la participación activa, ¿no es cierto?, de la familia y de los propios estudiantes a través de cómo estamos percibiendo, ¿no es cierto?, en las comunidades educativas el ingreso de estudiantes con espectro autista y no tan solo cómo se está sintiendo el estudiante con el diagnóstico y las familias con el diagnóstico, sino que cómo también están percibiendo el resto de la comunidad el ingreso, ¿ya? Porque cuando no tenemos esa información, cuando no tenemos
las herramientas significativas para poder finalmente sociabilizar qué implica todo esto, es cuando empiezan a generarse estas situaciones, ¿no es cierto?, de controversia de la inclusión, ¿ya?, dentro del contexto de aula. Nos quedamos con los titulares. La verdad, las cosas que yo, si en este momento me pongo a pensar qué hemos escuchado este último tiempo del trastorno espectro autista, puedo hablarles del director del INBA, ¿no es cierto? Puedo hablarles de la profesora que fue agredida y que quedó con lesiones, que es algo real, que es algo significativo. Puedo hablarles del incremento del síndrome de burnout, ¿no es cierto?, que se ha provocado en los profesores en virtud, ¿no?, a las altas exigencias y demandas que está implicando esto. Entonces, necesitamos escuchar a las comunidades para poder buscar las mejores estrategias y dar las respuestas reales que requiere la comunidad. O sea, yo podría decir, por ejemplo, tengo que capacitar a los profesores, ya, pero ¿qué es lo que necesitan mis profesores para poder capacitarlos? ¿Qué información es la que ellos requieren? ¿Qué estrategia es la que ellos requieren? Tengo que hacer talleres para padres, tengo que sensibilizar a mi comunidad, tengo que también hacer responsable a los padres, ¿no es cierto?, de niños y niñas con trastorno espectro autista, de las características diagnósticas, y por lo tanto el padre también es responsable de entregar todos los apoyos, ¿no es cierto?, que requiere el niño para poder tener un progreso y una permanencia dentro de un contexto educativo. Por otra parte, también tenemos que ver, ¿no es cierto?, y evaluar el desempeño del docente y no docente, ¿ya?, porque tenemos que visualizar qué tan capacitados están nuestros profesionales para poder dar esta respuesta. Recién en el año 2016, si no me equivoco, cambió la normativa en la formación docente, donde se establece que cada carrera, o cada universidad que imparta, ¿no es cierto?, una carrera de educación debe tener al menos una o dos asignaturas que apunten a la atención de las necesidades educativas. Pero de verdad que eso no es una capacitación real en esta materia. Por lo tanto, yo como sostenedor, ¿no es cierto?, yo como equipo directivo de gestión, debo velar por entregar el máximo de herramientas a las personas, ¿no es cierto?, que trabajan en mi comunidad, para que puedan brindar finalmente estos apoyos de forma adecuada. Es como, yo siempre pongo este ejemplo, es como que yo soy panadera, pero un día van y me piden que yo haga una torta de novio. Claro, tengo conocimientos, ¿no es cierto?, bases, que me podrían permitir a lo mejor hacer un bizcocho, pero una torta de novio requiere mucho más que hacer un simple bizcocho. Por lo tanto, yo debo entregar, la ley establece, ¿no es cierto?, que hay un compromiso y una obligación por parte del sostenedor de capacitar a los profesionales, asistentes de la educación y desde mi perspectiva a todo miembro de la comunidad, ¿no es cierto?, una vez al año en alguna temática que tenga que abordar el trastorno de espectro autista. Es de carácter obligatorio y tenemos que mostrar esa certificación. El Ministerio de Educación junto al CPIP ha hecho muchos cursos de forma gratuita, ¿no es cierto?, que nos permite llegar a tener conocimientos, ¿no es cierto?, un poco más ampliados, pero hay muchas otras entidades que están capacitadas para poder entregar estas herramientas más significativas, ¿no es cierto?, a nuestros equipos y nuestras comunidades educativas, ¿no es cierto?, establecido en esta comunidad, para ir viendo, ¿no es cierto?, que se esté entregando y que se esté dando cumplimiento a toda la normativa que se debe implementar, que ya no está en un proceso de implementación piloto, sino que ya se está solicitando que cuenten, ¿no es cierto?, con los instrumentos, documentos y cambios en las políticas internas de cada establecimiento para dar respuesta, ¿ya? No tenemos que esperar dos cosas, ni que lleguen subvenciones a solicitarnos esta documentación, ni que tengamos estudiantes con trastorno espectro autista dentro de nuestras matrículas. Porque, vuelvo a insistir, la ley tiene un carácter preventivo y no reactivo, ¿ya? Por otra parte, también la circular establece que deben haber indicadores de coordinación y de trabajo colaborativo, ¿ya?, para poder ver
cómo se está dando efectivo o no efectivamente, ¿no es cierto?, estos mecanismos de articulación. Un profesor de aula no puede trabajar solo, ¿no es cierto?, sin los profesionales competentes en el área y el equipo multidisciplinario para fortalecer las prácticas pedagógicas. Un equipo de gestión no puede, ¿no es cierto?, generar instrumentos o capacitaciones, etcétera, si no hay una cultura inclusiva instalada en la comunidad que comprenda que esta es una necesidad que ya está en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, instalada, que ya no es que yo diga, quiero hacer clases con niños con trastorno espectro autista o no quiero hacer clases, sino que esto ya es parte de nosotros como comunidades, ¿no es cierto?, como sociedad, por lo tanto debemos hacernos responsables. ¿Qué pasa con el oficio 841? La ley es una ley amplia, la ley necesita una bajada. La circular 586 nos entrega todos estos lineamientos que yo les di recién, ¿no es cierto?, y establece que tenemos que hacer cambios en los protocolos, que tenemos que tener protocolos, que tenemos que hacer, ¿cómo se llama?, modificaciones en el reglamento interno, etcétera, pero no establece, ¿no es cierto?, las directrices y las orientaciones claras de cómo hay que hacerlo. Lo que empieza a generar, ¿no es cierto?, estas interpretaciones de cómo doy respuesta a esto, y por lo tanto el oficio 841 es aquel que me permite, de una u otra forma, ¿no es cierto?, hacer esta bajada y tener la certeza de que estoy dando la respuesta, ¿no es cierto?, que persigue la ley desde la equidad, ¿no es cierto?, y desde esta perspectiva de inclusión a la diversidad, no solamente a la inclusión a los niños con trastorno espectro autista, sino que cuando hablamos de inclusión estamos pensando en todos. Lo primero que tenemos que tener claro es que decretándose la ley, entregando la circular, llegando al oficio, ¿no es cierto?, se nos establece como responsabilidad a la comunidad educativa de generar una modificación en el reglamento interno, ¿ya?, donde nuestra misión y visión debe establecer, ¿no es cierto?, que somos una comunidad inclusiva, que vamos a dar respuesta, ¿no es cierto?, a las características y a la variedad de cada uno de nuestros estudiantes. Y para eso también necesitamos, ¿no es cierto?, establecer cuáles van a ser los procedimientos de acción, ¿no es cierto?, para dar respuesta a los procesos educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el reglamento interno, ¿no es cierto?, expongo todo lo que implica, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta ley y lo que está establecido, el protocolo de ¿cómo se llama?, de regulación emocional, ¿no es cierto?, y conductual, el protocolo de convivencia escolar, el protocolo de accionar, ¿no es cierto?, frente a una desregulación del estudiante, ¿ya? Y todo eso debe quedar estipulado en los colegios que tengan municipales, se debe realizar en conformación, ¿no es cierto?, a la comunidad educativa, y en los colegios particulares subvencionados se solicita, ¿no es cierto?, ojalá la participación de todos, pero al menos que esté visado por el consejo escolar, donde hay un representante al menos de cada uno de los estamentos, ¿no es cierto?, del establecimiento, ¿ya?, donde se solicita que se establezca el protocolo de acción que, vuelvo a insistir, es preventivo y no reactivo, a pesar de que igual debe haber un protocolo reactivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo debo establecer en mis protocolos de acción es todas las estrategias que van a evitar una desregulación, ¿no es cierto?, conductual y emocional de un menor, ya sea preescolar, niño o niña o joven, ¿no es cierto?, con trastorno espectro autista, como también debo establecer cuáles van a ser las remediales, ¿no es cierto?, reactivas en el caso de que haya un caso de desregulación. Y estos protocolos establecen, por ejemplo, que en el caso de que haya una desregulación, debo contar al menos con 3 personas que tengan un accionar frente a la desregulación, en la cual esté el adulto significativo para el niño con trastorno espectro autista que pueda contener
¿no es cierto?, la desregulación, también tenemos que tener otra persona que pueda estar conteniendo, ¿no es cierto?, al resto del grupo curso donde se está generando la situación, ¿no es cierto?, de desregulación. Y también tenemos que tener personas claras, ¿no es cierto?, que permitan la comunicación directa con el apoderado o el tutor, como también con el equipo multidisciplinario que pudiese, ¿no es cierto?, ayudar en esta ¿cómo se llama?, proceso de desregulación. Ya todo eso debe estar descrito en los protocolos. El Ministerio de Educación no ha emitido ningún certificado obligatorio o ningún protocolo obligatorio, ¿no es cierto?, que determine cómo debe ser este tipo de informe. Sin embargo, sí solicita que tenga cierta información específica, ¿no es cierto?, como por ejemplo cuáles fueron los gatillantes, dónde se generó la situación de desregulación, quiénes están a cargo, el nombre del menor, cuáles son, por ejemplo, los elementos que pueden generar autorregulación del menor o que ayudan, ¿no es cierto?, a poder volver a la instancia de regulación, etcétera, ¿ya? Como también, por ejemplo, si bien es cierto, no se exige un documento específico para, ¿cómo se llama?, certificar, ¿no es cierto?, la asistencia del padre o madre o tutor en caso de que sea necesario de la regulación, sí tiene que haber una constancia, ¿no es cierto?, de que se le solicitó al padre, madre o tutor ir a asistir al establecimiento, a qué hora llegó, a qué hora se retiró y si fue necesario, ¿no es cierto?, el retiro del menor del establecimiento, donde el madre o padre o tutor debe ir a cuidar al menor al hogar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la modificación que se hizo en la ley del trabajo ya permite que los padres puedan faltar a esas horas de trabajo o asistir al establecimiento si es necesario. Y eso que debe quedar certificado, ¿no es cierto?, debe quedar acreditado en la carpeta del menor con copia al empleador para que el padre pueda asistir. Por otra parte, también se explicita una temática que es bien importante y que fue, como les contaba recién, un tema que se debatió mucho el año pasado, que tiene que ver con la contención física, ¿ya? La ley establece claramente que la contención física no es un elemento, ¿no es cierto?, que esté permitido como herramienta o estrategia de abordaje para una desregulación, a no ser que esté en riesgo el menor u una tercera persona. Para eso sí tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, la contención física, no en menores preescolares, porque en preescolares no está permitida las sanciones o la contención física, sí para niños de básica, media, ¿no es cierto?, y mayores, ¿ya? Y la contención física siempre tiene que estar acorde a las características diagnósticas del niño, porque muchas veces yo podría, por ejemplo, tratar de contener a un niño abrazándolo muy fuertemente, y para él el contacto físico genera un motivo de desregulación mayor, por lo tanto esa contención física no va a estar ayudándonos en ese momento. Ahora, el Ministerio de Educación establece que no es necesario tener la autorización de los padres para la contención física. Sin embargo, yo siempre creo que es mejor resguardar y tener un documento, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos establecer, ¿no es cierto?, en qué momento se podría utilizar la contención física, cuál sería el actuar y el protocolo en caso de esto, y que los padres estén en conocimiento de aquello. Ahora, si por ese motivo el padre no puede, o sea, no tiene firmado este documento y yo requiero generar, ¿no es cierto?, la acción de contención física, en la bitácora que debo tener también dentro de los protocolos de desregulación, tengo que estipular que se tuvo que utilizar contención física de tal forma, ya porque el menor estaba en riesgo de golpearse con una ventana, tomar algún elemento que podría haber sido cortopunzante o agredir a un tercero, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Otra temática que también fue muy importante el año pasado trabajar fue las medidas disciplinarias. La ley establece, ¿no es cierto?, que yo no puedo aplicar ninguna medida disciplinaria en el contexto educativo, ya que se atribuya a algún objeto de discriminación arbitraria por la condición del estudiante, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que yo, por ejemplo, a un niño X, cualquiera, que sea neurotípico, o sea, que no tenga ninguna condición asociada, si viene y le pega una patada a su compañero y le tierra un lápiz, a lo mejor yo podría, dentro, porque está estipulado en mi reglamento interno, ¿no es cierto?, que esa es una acción sancionatoria que podría suspender al menor, incluso hasta la expulsión del menor, ¿ya? En el caso de la ley, establece que yo no puedo utilizar, ¿no es cierto?, esta regulación, ¿ya?, si es que es atribuible a la condición y característica diagnóstica del menor. Si el niño golpeó a un compañero porque estaba en una evidente desregulación, ¿no es cierto?, donde hay factores que son gatillantes y que finalmente provocaron esta desregulación en el menor que tiene el diagnóstico, yo no puedo, ¿no es cierto?, sancionar al estudiante en base al manual de convivencia, ya atribuyéndolo a que tuvo una desregulación, ¿no es cierto?, y que golpeó al compañero y por lo tanto él va a ser suspendido, eximido de algunas semanas de clase o incluso expulsado. Pero lo que sí establece este ordinario, el 841, que si el menor actúa, ¿no es cierto?, en conciencia y no en una etapa de desregulación, se tiene que aplicar y ajustar a protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no estaba con ningún factor gatillante, no estaba en ninguna situación de desregulación, simplemente el niño actuó como un niño, ¿no es cierto?, que podría haber agredido un par por un motivo X, y yo como colegio tengo como sostener que no es condicionante de su diagnóstico, yo puedo aplicar las sanciones que correspondan. Eso el año pasado no estaba claro, no estaba estipulado. De hecho, si nos ponemos y nos adherimos a la ley, quedaba sujeto a una interpretación que podría indicar que prácticamente no se podía hacer nada, ¿ya? Sí se puede, pero tenemos que tener esta línea muy fina, ¿no es cierto?, de tener la certeza de que la condición se dio no por una característica de su diagnóstico, sino que exenta de esto. Y ahí es donde, cómo delimitamos esta situación, ¿ya? Pero sí se pueden, y aunque haya una situación de agresión, por ejemplo, por parte de la desregulación de un estudiante con TEA frente a un compañero o una profesora y todo, sí podemos tomar acciones remediales, ¿no es cierto?, posterior a la situación, pero no de la misma forma que un niño que no tenga la dificultad. Entonces, podemos hacer acciones de reparación, trabajar con el terapeuta ocupacional, anticipar, utilizar estrategias como la historia, como la secuencia, como el semáforo, ¿no es cierto?, anticipación de hechos, cosa que podamos hacer acciones remediales, ¿ya?, pero no sancionatorias a partir de lo que podría decir el manual de convivencia, por ejemplo, o del reglamento interno. Sé que esto suena... por ejemplo, esta es una condicionante que genera mucho ruido en las comunidades educativas, especialmente con los padres de los niños que no tienen el diagnóstico. Esto es algo que hay que trabajar muy bien con las comunidades educativas y ver cuáles son las herramientas y estrategias que podemos abordar. No he visto las preguntas y todavía no las quiero ver, porque me imagino que están saliendo desde esto, desde que estoy conversando. Bueno, como les decía, las medidas disciplinarias tienen que estar bien establecidas en los protocolos. Esto es muy importante, chiquillos. En las comunidades educativas debe estar todo protocolarizado y todo debe estar registrado, ¿no es cierto?, en documentos que avalen que el accionar del colegio está siendo garante tanto del menor con la condición de espectro autista como también del resto de sus compañeros, ¿ya? Y para esto, el ordinario 841 también establece de carácter obligatorio que tenga que haber capacitaciones y medidas de formación una vez al año certificadas, las cuales se deben demostrar en el Ministerio de Educación para cada docente, asistente de la educación y personal, ¿no es cierto?, a cargo de menores con el diagnóstico de trastorno espectro autista. E incluso
si no tenemos estudiantes con diagnóstico, igual debiésemos tener estas capacitaciones porque la ley es para todos. Entonces, insisto, no es para aplicarla cuando llegue un estudiante. Esto es como las ramblas para los niños con discapacidad motora. La ley establece que todo establecimiento educacional o edificio público en nuestro país debe tener accesibilidad universal para todos. No cuando llegue un niño con silla de ruedas, con discapacidad motora, sino que debe estar, porque yo debo prevenir, ¿no es cierto?, y no reaccionar después. Y por último, tenemos, ¿cómo se llama? La documentación que yo hay cosas que son de carácter obligatorio que tenemos que tener, como es el plan de acompañamiento emocional, conductual, ¿no es cierto?, donde están descritos cuáles son las acciones que vamos a realizar, el protocolo integral para la gestión de desregulación emocional y conductual de los estudiantes, ya donde ahí vamos a establecer las estrategias de abordaje en caso de una desregulación emocional o conductual de un niño. También tenemos que tener una bitácora, ¿no es cierto?, de regulación emocional y conductual, donde establecemos el momento, la hora, cuáles son los factores gatillantes que yo creo que podría haber provocado, por ejemplo, en el colegio estaba la fiesta de Pascua Resurrección y salieron todos al patio corriendo a buscar huevitos y todos los niños gritaron y hay niños que con los gritos se desregulan. Ese fue un factor gatillante, ¿no es cierto?, que puede haber generado este episodio de regulación, por lo tanto yo me tengo que anticipar que en la próxima actividad tengo estudiantes con estas características y por lo tanto no debiese, por ejemplo, tocar la campana tan fuerte. No sé, ahí ustedes tienen que... Y otros documentos que yo los sugiero, ya que no, si bien es cierto, el ministerio no los pide, pero yo sugiero tenerlos siempre porque ustedes saben que las evidencias son fundamentales en esto, tiene que ver con la autorización, ¿no es cierto?, de contención física, ya que los padres estén al tanto de que en situaciones de riesgo, ¿no es cierto?, y en qué momento se va a aplicar y de qué forma se va a aplicar, ¿no es cierto?, certificado de asistencia que acredite la asistencia del padre y apoderado para poder entregarlo al empleador, ¿no es cierto? También creo que es fundamental tener un contrato de contingencia, un documento donde el padre esté al tanto de cuáles van a ser las acciones que el colegio va a tomar en caso de, por ejemplo, de regulaciones continuas, ya, de incumplimiento, por ejemplo, de las indicaciones médicas. Por ejemplo, hay muchos niños que los psiquiatras o neurólogos les solicitan, por ejemplo, tomar una medicamentación de carácter permanente y hay padres que deciden no, por ejemplo, no dársela o están derivados a terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo y los padres no los están llevando. Entonces, aquí que haya como un contrato o un documento, ¿no es cierto?, entre las partes donde está establecido, ¿no es cierto?, las características diagnósticas del menor, los estresores o gatillantes, ¿no es cierto?, de conductas de regulación, cuáles son las acciones que los padres en las casas o que los terapeutas o los profesionales del área de la salud han determinado como elementos de autorregulación que nos permiten a nosotros los profesores poder ayudarlos, ¿no es cierto?, con, en los momentos donde pueda haber alguna crisis, como también, ¿no es cierto?, estrategias, ¿no es cierto?, que puedan aportar finalmente a anticiparnos a conductas disruptivas dentro de la sala de clases por parte de los estudiantes. Y que todo eso esté estipulado en un documento, ¿no es cierto?, y que ojalá tenga una revisión cada 2 o 3 meses junto a la familia para ir viendo los avances, los procesos, las acciones remediales que se deben mejorar, etc. La bitácora es fundamental tenerla dentro de las documentaciones, ¿ya? Y la caracterización del estudiante dentro de este documento, ¿no es cierto?, es fundamental porque mientras más información tengamos del estudiante, mejores herramientas vamos a tener para el abordaje. Y por último, chiquillos, salió el ordinario 872, que vuelve a ratificar cuáles son la aplicación de las medidas disciplinarias, que es el último que salió hace poquito, tan poquito porque salió igual el año pasado, pero
establece que podemos aplicar la normativa de convivencia escolar a los estudiantes con trastornos de espectro autista siempre y cuando las características de la conducta no estén asociadas ni sean un acto discriminatorio bajo su condición. Sin más que decir y esperando haberles podido aportar, ahí está lo que les comenté a viva voz. Olvidé que había puesto esta diapo, pero ahí está escrito. Quedamos en contacto frente a cualquier consulta, duda o pregunta, ya ahí entre ser profe con Andrés o a través de Adrián o de mi correo, ¿no es cierto? Podemos apoyarlos y ayudarlos. Sé que es un desafío mayor, no digo que es fácil, yo soy especialista en el área y les digo que sé que es difícil, pero vamos implementando a medida que podamos, ¿no es cierto? Y las comunidades lo permitan. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas en caso de que sea así. Agradecemos a Pamela de Barca su exposición sobre este interesante tema y tenemos en realidad, Pamela, varias preguntas, cerca de 20 preguntas, pero Me obviamente imaginaba. por tiempo vamos a ir realizando, ¿cierto?, las que no han sido atendidas y compilando algunas. Mira, Ada nos dice, según el decreto 1300 y 170, las escuelas de lenguaje atienden solo trastornos del lenguaje. La ley TEA asegura la atención e inclusión a todos los niños y niñas. Hasta el momento se nos ha indicado que podemos recibir a niños autistas siempre y cuando el diagnóstico haya sido después de la matrícula. ¿Sabes si está bien recibirlos? Miren, tal cual como dice Ada, efectivamente la ley, el decreto 170 que sigue siendo vigente y el 1300 que sigue siendo vigente, establece que las escuelas de lenguaje es excluyente-incluyente, ¿no es cierto? Solamente niños con trastorno del lenguaje primario. Sin embargo, a partir de el aumento de casos con niños, ¿no es cierto? Se ha dado la flexibilidad ya de incorporar a estudiantes con trastornos de espectro autista a los establecimientos de escuela especial de lenguaje. Lo que dice Ada es muy cierto, ¿no es cierto? Se supone que el diagnóstico debiese ser posterior. ¿Por qué? Porque para ingresar al niño, el niño debe ingresar con un tipo de TEL, no con trastorno de espectro autista. Sin embargo, lo que están haciendo los neurólogos, no sé si está bien que diga esto y que quede grabado, pero lo que están haciendo los neurólogos es que están poniendo que los niños tienen trastorno mixto, ¿no es cierto? Y bajo ese documento, las escuelas de lenguaje no tienen muchas herramientas para decir que no, porque es el profesional competente que está estableciendo que tiene un trastorno de lenguaje mixto. ¿Ya? Condicionante que está siendo bastante difícil también en las escuelas de lenguaje porque los que somos profesionales del área sabemos que el lenguaje y la comunicación son dos aristas totalmente distintas, pero sí le tenemos que dar atención. ¿Ya? Gracias, Pamela. Tenemos otra consulta. Dice, es maravillosa esta ley. Lamentablemente, la realidad es otra. Consulto si existe algún proyecto educativo que venga a complementarla con el fin de capacitar a los y las docentes de aula y personal del colegio para que esta integración sea realmente inclusiva y para que realmente sea inclusiva con el trabajo con los niños. No hay ningún proyecto educativo porque recuerden que el Ministerio de Educación establece que los proyectos educativos son propios de cada institución. Por lo tanto, cada institución es la que debe implementar, ¿no es cierto?, las estrategias. Lo que sí pide la ley, en el fondo, es que las instituciones se declaren como instituciones inclusivas. Por lo tanto, al declararse como instituciones inclusivas, ¿no es cierto?, damos la apertura de recibir a los estudiantes desde la diversidad. Y eso nos obliga o nos responsabiliza, ¿no es cierto?, a dar las respuestas educativas. Pero no hay ningún proyecto educativo específico para la atención. Lo que sí hay, como les decía, el CPIP está dictando cursos, ¿no es cierto? El Ministerio también está entregando herramientas a través de webinars, de reuniones, etcétera, donde están explicando la bajada de la ley. Y habemos muchas instituciones, como Ser Profe, por ejemplo, dentro de ellas obviamente, ¿no es cierto?, que estamos abordando las diferentes temáticas para poder dar acompañamiento a los establecimientos en llevar a la práctica esta ley. Que es una ley que, claro, yo entiendo que
es muy garante del menor, ¿no es cierto? Pero no tan garante así de las instituciones que se tienen que hacer cargo. Muchas gracias. Vamos a hacer unas 2, 3 preguntas más, no a la hora. Harlan dice, ¿y qué pasa si se llama y se llama al apoderado y nunca llega porque no puede? ¿Qué hace la escuela? A ver, la ley es bien clara en ese sentido que el apoderado es responsable y la ley del trabajo también lo ampara. Por lo tanto, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que eso es una vulneración de los derechos del niño. Por lo tanto, en el caso de que el padre, tutor o madre no se presente, a pesar de las constantes llamadas y todo, porque el permiso legal existe, ¿no es cierto?, la certificación está, por lo tanto, no hay excusa, digamos, desde esa perspectiva. Nosotros tenemos que actuar, no se llama OPD hoy en día, chicos, cambió hace poco el nombre, no lo tengo en este momento, pero nosotros podemos acudir, ¿no es cierto?, a instancias que nos permita, muchas gracias a Ada, OLN, ¿no es cierto?, que sí, todavía siguen las OPD en algunas partes, pero están transitando las OLN, ¿no es cierto?, donde tenemos que albergar todas las instancias posibles para que no se siga vulnerando el derecho de ese menor, ¿ya? Porque este es un trabajo mancomunado y la ley está hecha con las familias. Por lo tanto, la familia es parte responsable de el cuidado del menor. Así que esa es la instancia de trabajo. Muy bien, vamos a hacer 2 preguntas más que de alguna manera unan la otra serie de consultas. La primera es, ¿qué hacemos con un preescolar si se le regula y comienza a golpear a sus compañeros? Bueno, la ley y el ordinario, el oficio, perdón, la circular, perdón, 586 establece que nosotros debiésemos tener, bueno, el protocolo establece que nosotros debiésemos tener una sala. Sé que dentro de la infraestructura y todo es muy difícil, pero tenemos que tener una sala de regulación emocional, donde nosotros debiésemos sacar al menor, ¿no es cierto?, del lugar donde está generando, porque la agresión muchas veces es un componente de la desregulación, ¿ya? Donde el menor miren, perdón, que antes empieza a generar situaciones de estresor. Por lo tanto, empieza, por ejemplo, a mover más las manos, a balancearse mucho más, a hacer sonidos. Eh, uno empieza a notar que el menor está incómodo. Por lo tanto, hay algún un gatillador, un estresor que está provocando una situación que puede generar una desregulación. Si el niño está con esta desregulación y golpea, por ejemplo, a un compañero, ahí yo tengo que, siendo preescolar, por ejemplo, tomar al niño y sacarlo de la situación que le está generando el gatillante de la desregulación y buscar otro foco de atención. Y la otra persona que debiese estar en sala, porque así se explica, ¿ya? Debiese tomar al menor, en este caso, que fue agredido por el compañero, y hacer la contención emocional también al menor, ¿no es cierto?, que fue agredido por su compañero. Entonces, sí, se requieren muchos funcionarios y mucha gente, pero así lo explica la ley, chiquillos, ¿ya? Y vuelvo a insistir, ¿por qué es tan importante lo que les explico de los estresores y de los gatillantes? Porque como la ley es preventiva, nosotros lo que tenemos que ver es prevenir que venga una acción así. Entonces, tenemos que, por ejemplo, no sé, si voy en un jardín, por ejemplo, que se escucha tanta música, y yo sé que tengo niños que sensorialmente la música altera y que podría ser un factor gatillante, entonces o saco al niño de la actividad o le pongo los tapones o los audífonos, no sean todos antirruido. Entonces yo debo prevenir antes la acción. Anticipo al menor que viene a una actividad con mucha bulla, le pregunto, ¿te quieres quedar acá o prefieres salir de la sala? ¿Quieres que usemos tus tapones? ¿Quieres irte al rincón sensorial? Entonces, eso, prevenir es la acción, chiquillas, y finalmente es a lo que debemos llegar. Hay varias preguntas, Pamela, asociadas, ¿cierto?, a la responsabilidad que le cabe a la institución escolar, a los profesores. Pero hay una pregunta bien interesante de Liliana,
porque ella aborda el tema desde otro punto de vista. Dice que un niño TEA sea violento es señal de que las terapias no están funcionando o no las está recibiendo. Por eso mi pregunta es, ¿cuál debe ser el rol de la familia según la ley? Miren, la ley, como yo les explicaba, es una triada, ¿no es cierto?, donde ve salud, social y educación. En las tres triadas, los tres elementos, la familia es el eje fundamental de esto y tiene una responsabilidad porque las familias son los primeros garantes de los derechos de cualquier menor o de cualquier persona, más aún de una persona que se encuentra en una condición, ¿no es cierto?, de necesidad educativa transitoria permanente. Por lo tanto, los primeros que deben garantizar, ¿no es cierto?, toda la equidad en el proceso integral del menor es la familia. La familia es el primer eje. Por lo tanto, la familia tiene la responsabilidad porque con la ley establece que el menor debe, o el niño en general, ¿no es cierto?, tiene que recibir sí o sí todos los recursos de salud que requiera, tanto en medicamentos, apoyos de terapeutas, equipos multidisciplinarios, etc. Por otra parte, en el colegio se deben garantizar toda la accesibilidad, ¿no es cierto?, para el progreso y permanencia en el logro escolar, donde la familia es el factor fundamental también, donde tienen que llevarlos al colegio, hacer, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, educativo que corresponde, asistir en caso de que el menor presente una desregulación, ¿no es cierto? Y por la parte social, lo mismo, porque la familia es el primer agente socializador finalmente del menor. Por lo tanto, la familia es un garante y por eso yo tengo como herramienta, como establecimiento, ¿no es cierto?, poder acudir a instancias como la ONL o la OPD, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ciudad, para dar aviso, o los colegios que tienen dupla psicosocial, ¿no es cierto?, hacer intervenciones a esas familias si no están garantizando todas estas condiciones para los menores. Muchas gracias, Pamela. Agradecemos a Pamela de Barca su posición y la respuesta a las preguntas. Hay otras preguntas por ahí, pero Andrés está compartiendo en este minuto un formulario para que podamos atenderlas también. Agradecemos mucho la participación de todos y todas y un especial agradecimiento a nuestros expositores por sus valiosas contribuciones. Esperamos sin duda que esta charla haya sido útil para su trabajo, para su desempeño laboral y valoramos mucho el compromiso con la educación inclusiva y preventiva que ustedes desarrollan. Antes de finalizar, los quiero dejar con Andrés Gamboa por unas palabras finales. Sí, muchas gracias por su presencia. Estamos súper contentos, espectacular ambas charlas, pero de mucho valor. Todas las preguntas que quedaron en el tintero, por favor, no dejen de hacérnoslas, escríbanos a info@serprofe.cl, lo van a ver después en la grabación, les va a llegar la grabación, las presentaciones de los expositores. Escríbanos, nosotros les vamos a colaborar respondiéndoles eso. Cierto, es un agrado para nosotros, cuenten con eso. Les dejamos una encuesta de satisfacción y otro formulario. Respondan ambos, por favor. Sí, el primero, la encuesta de satisfacción, es muy importante, y el segundo es por si quieren que los contactemos y les demos prioridad para poder colaborarles. Como les dijo Pamela, estamos colaborando con muchas instituciones para implementar Ley Carín y Ley TEA, también el tema preventivo, inclusión, bien amplio. También por ahí preguntaban si esto era certificado. Esta actividad en particular no, pero hacemos actividades certificadas y les van a estar llegando esas comunicaciones. Así que tenemos harto que conversar. No dejen de escribirnos y contesten esas encuestas que son muy valiosas para nosotros. Así que, sin más, les agradezco nuevamente, sobre todo a los expositores Pamela, Maud, Sebastián, a Cristian por su amabilidad, ¿cierto? Y por facilitar este espacio tan excelentemente. Así que muchas gracias. Si pueden, vamos a descansar. Si no, a cerrar la jornada con todo el ánimo. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un honor poder colaborarles y acompañarles en su desarrollo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Chao. Chao, gracias. Que estén bien. Hasta luego. Luego.